Sal ahora o te arrepentirás. Esas fueron sus palabras exactas, las de mi hijo Marcos. Escucha esta historia hasta el final, y dime qué harías tú en mi lugar. Dime también, ¿desde qué ciudad me escuchas, para sentir que no estoy tan solo? Me lo dijo allí, en mitad del salón que construí con mis propias manos, con el eco de las risas de su infancia todavía vibrando en las paredes de madera. Su voz no tembló. Era fría, dura, como el acero de un cuchillo que se clava sin vacilar. Me miraba desde arriba, él, un empresario de éxito, yo, un viejo carpintero, que ya solo estorbaba en sus planes de venderlo todo. Lo que no sabía, lo que nunca pudo imaginar, es que esa amenaza era un eco hueco. Él creía que me estaba acorralando, pero en realidad solo estaba despertando un secreto que yo había enterrado por él, por su futuro, hacía más de 20 años. Mi silencio no era debilidad, era el muro que lo mantenía a salvo, y él acababa de ponerle la primera grieta. Ahora estoy solo. Marcos se fue, dejando tras de sí un silencio denso, casi sólido, que aplasta más que sus palabras. Me he quedado sentado en el viejo sillón de cuero que tapicé cuando él aún no había aprendido a andar, y desde aquí observo el salón. Mi salón. Cada viga del techo, cada tabla del suelo, cada junta en la pared de madera de roble la conozco como la palma de mi mano. Huelen a barniz, a tiempo, a hogar. Pero hoy, por primera vez, este lugar no me abraza. El aire está viciado de desprecio. La luz que entra por la ventana, esa que antes dibujaba patrones cálidos sobre la alfombra, ahora solo sirve para iluminar las motas de polvo que danzan en el aire, testigos mudos de mi abandono. Soy una pieza más del mobiliario, un objeto antiguo que ha perdido su valor y solo ocupa espacio, esperando a ser desalojado. Me he vuelto invisible. Es un proceso lento, gradual que uno no nota hasta que ya es demasiado tarde. Primero las llamadas se acortan. Dejan de preguntar ¿cómo estás?, para ir directamente al «necesito que». Luego, las visitas se espacian, y cuando ocurren, sus ojos ya no te miran a ti. Miran a través de ti, calculando metros cuadrados, evaluando el potencial del terreno. Los he visto, a Marcos y a Laura, cuchicheando en el jardín, señalando el viejo nogal como si fuera un estorbo para una futura piscina. Ya no ven al padre que les leía cuentos bajo ese árbol, solo un obstáculo entre ellos y su herencia. He dejado de ser una persona para convertirme en un problema logístico, un último trámite antes de poder pasar página. El teléfono ya no suena para un saludo, solo para presionar. Y yo ya no respondo. A veces por la noche cuando el silencio es absoluto, creo escuchar los ecos de lo que fuimos. Oigo la risa de Elena, mi mujer, llegando desde la cocina, el sonido de sus pasos sobre el parqué que instalé para ella. Veo las marcas de lápiz en el marco de la puerta, donde medíamos la altura de los niños cada verano, una escalera de sueños que ahora parece una burla. Recuerdo el olor a tarta de manzana, y las tardes de domingo jugando a las cartas en esta misma mesa, una mesa que construí lo suficientemente grande para una familia que ya no se sienta en ella. Estos recuerdos ya no consuelan, son fantasmas que me reprochan mi ingenuidad, por creer que el amor que se siembra es siempre el amor que se cosecha. La casa está llena de sus vidas pasadas, pero vacía de sus vidas presentes. Mis manos, estas manos de carpintero que levantaron paredes y crearon belleza de la nada, ahora me parecen inútiles. Las miro, y solo veo piel agrietada y venas hinchadas, herramientas gastadas para un trabajo que ya nadie me pide. Por las mañanas, el cuerpo me duele, pero no es el dolor de la edad. Es un dolor distinto, uno que nace en el pecho y se extiende por cada músculo, el peso físico de la decepción. Me levanto, preparo café para 1, me siento a la mesa del comedor, diseñada para 8, y miro la silla vacía de Elena, luego las de mis hijos. La rutina es mi única ancla, un ritual vacío que me impide desmoronarme del todo. No hay rabia en mí, ni siquiera odio. Solo un cansancio profundo, el de un hombre que ha construido un castillo para otros, y ahora se ve expulsado de sus propios muros. No siempre fui este hombre que espera en silencio. Hubo un tiempo en que mis manos no temblaban por la edad, sino por el esfuerzo y la ilusión. Un tiempo en que cada amanecer era una promesa de trabajo, una oportunidad para construir algo más que muebles, un futuro. Recuerdo el frío de las mañanas de invierno, saliendo de casa antes de que el sol se levantara, con el sabor del café de Elena todavía en los labios, y el calor de su abrazo en mi piel. El mundo era un bloque de madera en bruto, y yo tenía las herramientas para darle forma.
No soñaba con riquezas, solo con la solidez de un techo, la calidez de un plato en la mesa, y la certeza de que a los míos nunca les faltaría nada. Esa era mi única ambición, mi único norte. Tenía 25 años y un billete dorado en la mano. No era un billete de lotería sino una carta. Llegó en un sobre grueso, con un sello de Italia. Una beca para estudiar ebanistería en una pequeña escuela de artesanos cerca de Florencia. El sueño de mi vida. Podía oler la madera de ciprés y el aceite de linaza solo con leerlo. Pero entonces miraba a Elena, con su vientre apenas redondeado, y sabía que mi viaje no era hacia el sur, sino hacia adentro, hacia el corazón de la familia que estábamos creando. No renuncié a un sueño, elegí otro. Cambié los talleres de arte por el ruido de una carpintería industrial, el trabajo de autor por un sueldo fijo. Nunca me arrepentí. Una vida construida con amor vale más que cualquier obra maestra colgada en una pared. Los primeros años fueron de polvo y sudor. El taller industrial era un monstruo de acero y ruido que devoraba las horas. El olor a serrín se me pegaba al pelo, a la ropa, a la piel. Llegaba a casa agotado, con los músculos doloridos y las manos llenas de astillas, pero al cruzar la puerta todo ese cansancio se desvanecía. Allí estaba Elena, y poco después, el llanto agudo de un bebé que llenaba nuestro pequeño piso de vida. Marcos. Sostenerlo en brazos por primera vez fue como entender el propósito de todo. Mis manos, acostumbradas a la dureza de la madera, aprendieron la delicadeza de su piel. En ese momento le hice una promesa silenciosa, que él tendría las oportunidades que yo había guardado en un cajón junto a una carta con un sello italiano. Cuando Marcos empezó a andar supe que un piso alquilado no era suficiente. Necesitábamos raíces, un lugar que fuera nuestro. Así empezó el proyecto de esta casa. Cada fin de semana, cada festivo, cada hora libre, la dedicaba a levantar estas paredes. No contraté a nadie, lo hice todo yo mismo. Desde los cimientos hasta la última teja del tejado. Mis amigos me decían que estaba loco, que me dejaría la salud en ello. Pero yo no estaba construyendo solo una casa, estaba construyendo un refugio, un santuario. Cada viga que coloqué era un pilar de seguridad para mi familia. Cada clavo un ancla contra las tormentas de la vida. Quería que mis hijos crecieran en un lugar que oliera a hogar, no a pintura barata y paredes de papel. Recuerdo una Navidad en la que Marcos, con apenas 5 años, se quedó prendado de un tren de madera en el escaparate de una juguetería. Costaba una fortuna, el sueldo de una semana entera. Era imposible. Vi la decepción en sus ojos, y sentí una punzada en el pecho. Esa noche, no dormí. Me encerré en el pequeño cobertizo que usaba como taller improvisado, y con retales de madera de pino y roble, le construí un tren. No era tan brillante ni tan perfecto como el de la tienda, pero era sólido, era único. A la mañana siguiente, cuando lo vio bajo el árbol, su sonrisa iluminó toda la habitación. No dijo nada, solo me abrazó con sus pequeños brazos. En ese momento, sentí que era el hombre más rico del mundo. Poco después llegó Laura, y la casa se llenó de risas por duplicado. La mesa del comedor, que había diseñado para 4, de repente parecía pequeña. Así que construí una más grande, de roble macizo, con espacio para 8. Preveía un futuro de comidas familiares, de nietos correteando por el salón. Elena la cubría con manteles de cuadros, y servía guisos sencillos, que sabían a gloria. Nuestra vida no era de lujos. La ropa a menudo era heredada, remendada con esmero por las manos de mi mujer. Las vacaciones eran viajes cortos a un pueblo de la sierra, en un coche de segunda mano que siempre amenazaba con dejarnos tirados, pero éramos felices. Teníamos lo esencial, nos teníamos los unos a los otros, y cada día era una prueba de que el esfuerzo compartido era la mejor de las fortunas. Nunca les pedí nada. No esperaba gratitud ni reconocimiento. Un padre no es un acreedor. El sacrificio de un padre es un acto de amor puro. Una siembra sin expectativas de cosecha. Mi recompensa era verlos crecer sanos, seguros, con la confianza de que, pasara lo que pasara, su hogar era una fortaleza inexpugnable. Les enseñé a montar en bicicleta en el jardín, les ayudé con los deberes de matemáticas en la mesa que yo mismo había construido, aplaudí en cada función escolar, por muy desafinada que sonara la flauta. Estuve presente en cada pequeño paso, en cada logro, en cada herida en la rodilla.
Mi papel era ser el andamio invisible que les permitía a ellos alcanzar el cielo. Y lo asumí con orgullo, sin pedir nada a cambio. El tiempo pasó, y los niños se convirtieron en adolescentes con sueños que ya no cabían entre estas paredes. Marcos quería ser empresario. Laura soñaba con estudiar fuera, en una universidad de prestigio. Sus ambiciones eran caras, mucho más de lo que mi sueldo de carpintero podía permitirse. Elena y yo hacíamos números por la noche, en la tranquilidad de la cocina, buscando la manera de no cortarles las alas. Fue entonces cuando tomé la segunda gran decisión. Tenía un pequeño terreno a las afueras del pueblo, heredado de mis padres. Era mi último vínculo con ellos, el lugar donde, en un futuro lejano, fantaseaba con construir por fin mi pequeño taller de autor, un refugio para mi vejez. Lo vendí sin dudarlo. El dinero de la venta se fue como el agua entre los dedos. Una parte fue para la entrada del primer piso de Marcos, para que empezara su vida de hombre de negocios. La otra para pagar la matrícula y la estancia de Laura en el extranjero. Nunca les dijimos de dónde había salido ese dinero. Les hicimos creer que eran los ahorros de toda una vida, lo cual no era del todo mentira, pero omitimos la parte del sueño que se fue con ellos. Ver a Marcos firmando las escrituras de su casa, con su traje nuevo y su mirada llena de futuro, o recibir las cartas de Laura hablando de sus clases y sus nuevos amigos, hacía que la venta de aquel pedazo de tierra pareciera un negocio redondo. Mi sueño ya no era tallar madera sino pulir sus vidas. Su éxito se convirtió en mi orgullo silencioso. Marcos levantó una empresa próspera, Laura se convirtió en una profesional respetada. Volvían a casa por Navidad, llenos de historias de un mundo que yo apenas entendía, con regalos caros, que no sabíamos dónde poner. Yo los escuchaba desde mi sillón, el mismo que ahora me acoge, y sentía que todo había valido la pena. El polvo del taller, las manos agrietadas, las noches sin dormir, el terreno vendido, todo cobraba sentido en sus logros. Eran la obra maestra que yo nunca llegué a tallar, el legado vivo de una vida de trabajo. No me daba cuenta de que, mientras ellos ascendían, la distancia entre nosotros se hacía cada vez más grande, un abismo invisible que nos estaba separando. Hubo una tarde, hace ya muchos años, en la que estábamos todos en el jardín. Los niños todavía eran pequeños y corrían descalzos sobre la hierba, persiguiendo una mariposa. Elena estaba sentada a mi lado, en el banco que construí bajo el nogal. No decíamos nada, solo mirábamos la escena, el sol de la tarde filtrándose entre las hojas, las risas infantiles flotando en el aire. Ella apoyó su cabeza en mi hombro y me dijo en un susurro: «Lo hemos conseguido, Julián. Hemos construido un paraíso». En aquel momento, sentí una paz tan profunda, una certeza tan absoluta de felicidad, que creí que podría durar para siempre. Esa es la imagen que guardo, el recuerdo al que me aferro cuando el silencio de ahora se vuelve demasiado pesado. El paraíso que construí para ellos. Mis manos, las que levantaron este hogar y renunciaron a sus propios anhelos, son las mismas que ahora mis hijos desprecian. Ven en ellas la vejez, la inutilidad, un recordatorio de un pasado que quieren borrar para construir su futuro de hormigón y piscinas. No entienden que cada arruga de esta piel es una línea en el plano de sus vidas, cada callo una piedra en el camino que yo les hallan, con acento agudo. No les guardo rencor, no todavía, solo siento la extraña calma de quien ha entregado todo lo que tenía y se ha quedado vacío. He sido el proveedor, el constructor, el guardián silencioso. Y ahora que ya no hay nada más que dar, me he convertido en un mueble viejo, en el último obstáculo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que lo que construiste con amor se convirtió en tu propia jaula? La muerte de Elena fue el principio del frío. Su ausencia no solo dejó un hueco en la cama y en la mesa, sino que abrió grietas invisibles en las paredes de esta casa, por las que empezó a colarse una corriente helada de indiferencia. Al principio fue sutil, casi imperceptible. Las llamadas de mis hijos se volvieron más cortas, más funcionales. El «¿Cómo estás, papá?», se transformó en un «¿Necesitas algo?», una pregunta que no buscaba una respuesta, sino una confirmación de que no era una carga inmediata. Las visitas, antes rituales de fin de semana, se espaciaron hasta convertirse en eventos esporádicos, marcados en un calendario como una obligación más. Yo los veía llegar con prisa y marcharse con alivio, dejando tras de sí un silencio más denso y un frío más intenso que el que había antes. El hogar se estaba convirtiendo en una simple casa.
Recuerdo una comida de domingo, una de las últimas en las que todavía intentábamos fingir que éramos una familia. Les contaba una anécdota del viejo taller, de cómo un cliente me había encargado una cuna con madera de un olivo centenario. A mitad de la historia, Marcos me interrumpió, sin malicia aparente pero con el peso de una losa. «Papá, esa historia ya la has contado 1000 veces». Lo dijo con una media sonrisa, mirando a Laura buscando su complicidad, y ella se la devolvió con un gesto cansado. En ese instante, sentí cómo mis palabras se convertían en ceniza en mi boca. Mis recuerdos, los cimientos sobre los que había construido sus vidas, el tejido de nuestra historia común, se habían vuelto un ruido de fondo, una repetición molesta. Me callé. Terminé de comer en silencio, sintiendo que ya no era el narrador de nuestra familia, sino un eco antiguo y desgastado. La exclusión se volvió una práctica habitual, una norma no escrita. Dejé de formar parte de las decisiones importantes, incluso de las que me afectaban directamente. Me enteré por una conversación oída al azar, que habían decidido vender el pequeño apartamento en la playa que compramos con Elena, nuestro refugio de verano. Hablaban de impuestos, de rentabilidad, del mejor momento para ponerlo en el mercado, todo ello a pocos metros de mí, en el salón, como si yo fuera parte del mobiliario. No me consultaron, no me preguntaron si me parecía bien, simplemente, lo decidieron. Yo, que había lijado y barnizado cada puerta de ese apartamento, que conocía el sonido de cada ola desde su balcón, fui el último en saber que nuestros veranos allí habían terminado para siempre. Me convertí en un espectador de mi propia vida, despojado de voz y voto. Las reuniones familiares se transformaron en un ejercicio de humillación silenciosa. En Navidad me sentaban en mi sillón, el lugar de honor, pero era un trono vacío. Me ofrecían una copa de vino, y luego se olvidaban de mí. Yo los observaba moverse por el salón, hablando de sus trabajos, de sus viajes, de sus planes de futuro, un futuro en el que yo solo figuraba como una nota a pie de página, un problema a resolver. Sus miradas pasaban a través de mí, sus conversaciones fluían a mi alrededor como un río en el que yo era una piedra inmóvil en el fondo. Veía a mis nietos absortos en sus pantallas, ajenos al abuelo que les había construido sus primeras espadas de madera. Era un fantasma con cuerpo, un guardián invisible de una casa que ya no sentía como mía. El día que cumplí 72 años, la soledad se hizo tangible, pesada como una manta mojada. Esperé todo el día. Preparé café, leí el periódico, me senté en el porche mirando la carretera, esperando ver el coche de alguno de ellos. Pero no vino nadie. La llamada de Marcos llegó pasadas las 10 de la noche, breve y apresurada. Se oía ruido de fondo, música, risas de otras personas. «Felicidades, papá. Perdona, estamos en una cena de trabajo. Ya te llamo mañana». Laura me envió un mensaje de texto. Un emoticono de una tarta y un corazón. Recordé los cumpleaños de antes, con Elena llenando la casa de olor a bizcocho, con los niños corriendo y gritando, con regalos envueltos en papel de periódico. Ese día entendí que ya no solo era invisible, era además irrelevante. El golpe final no fue un grito, sino el sonido suave de una puerta al cerrarse. Vinieron un martes por la tarde, sin avisar. Los encontré en el estudio, cuchicheando sobre unos papeles extendidos en mi viejo escritorio. Eran planos de la casa, folletos de residencias de ancianos. Al verme en el umbral, se callaron de golpe. No hubo una disculpa, ni una explicación. Simplemente, Laura se levantó, se acercó a la puerta con una calma desoladora, y la cerró en mi cara. No fue un portazo violento, sino un cierre lento, deliberado. El clic del pestillo fue como el disparo que remata a un animal herido. En ese preciso instante, supe que la guerra silenciosa había terminado, y que yo la había perdido. Me habían encerrado fuera de mi propia vida, en mi propia casa. Después de que la puerta del estudio se cerrara, dejándome fuera, no sentí rabia. Sentí una claridad fría, cortante. La amenaza de Marcos, «Sal ahora o te arrepentirás», dejó de ser un insulto para convertirse en una ironía cruel. Él no sabía de qué hablaba. No tenía ni la más remota idea de lo que significaba el arrepentimiento verdadero. El suyo era el capricho de un niño rico, el mío el peso de una vida entera. Bajé las escaleras hasta el sótano, al pequeño taller donde el olor a serrín y a resina aún se aferraba a las paredes. Detrás de una pila de tablones de nogal, había un viejo baúl de herramientas. Lo abrí. Dentro, envuelta en un paño de lino que perteneció a Elena,
había una pequeña caja de sándalo que tallé hace 20 años. Mis manos no temblaron al cogerla. La memoria de aquella noche es tan nítida como el filo de un formón nuevo. Eran las 3 de la madrugada. El teléfono sonó, y era Marcos, con la voz rota por el pánico y el alcohol. «Papá, ven a buscarme». Lo encontré en una cuneta a las afueras del pueblo, temblando junto a su coche destrozado. El olor a ginebra era insoportable. Entre sollozos, confesó. Había atropellado a alguien en la carretera vieja y había huido. No se detuvo. No llamó a una ambulancia. Solo corrió. En sus ojos no vi a un hombre, sino a un niño aterrorizado, el mismo niño al que le había construido un tren de madera. Y en ese instante, tomé la decisión que me condenó y lo salvó. No por él, no por el hombre en que se había convertido, sino por el recuerdo de lo que fue. Durante las semanas siguientes, me moví en las sombras. Utilicé todos los ahorros de nuestra vida, el dinero que Elena y yo habíamos guardado para nuestra vejez, el que soñábamos usar para viajar a Italia. Investigué en silencio, hasta que encontré a la familia. La víctima, un joven obrero, había sobrevivido, pero con secuelas permanentes que le impedirían trabajar de nuevo. Me reuní con ellos en un café anónimo de una ciudad lejana. No me presenté como el padre del culpable, sino como un benefactor anónimo. Les ofrecí una suma que les cambiaría la vida, a cambio de su silencio y de que se marcharan lejos. Aceptaron. A Elena le dije que había hecho una mala inversión. Fue la única vez que le mentí, y el peso de esa mentira me ha acompañado cada día desde entonces. Dentro de la caja de sándalo, no solo guardo los recibos de las transferencias bancarias. Hay algo más. Una hoja de papel, amarillenta por el tiempo. Antes de entregar el dinero, obligué a Marcos a escribir y firmar una confesión completa de lo que hizo aquella noche. Por si acaso, le dije. Por si su pánico lo llevaba a cometer otra estupidez. Él la firmó, desesperado por enterrar su error. Durante 20 años, este papel ha sido su libertad. Mi silencio ha sido el muro que lo protegía de la cárcel, de la ruina, de sí mismo. Y él, en su arrogancia, acaba de escupir sobre ese muro. Sostengo la confesión en mis manos, y por primera vez en mucho tiempo, el aire de este sótano no huele a abandono, huele a justicia. Sostuve la confesión firmada en mis manos, y el temblor que esperaba no llegó. En su lugar, sentí una calma gélida, una lucidez que no había experimentado en años. El dolor no se había ido, pero se había solidificado, convirtiéndose en el cimiento de un nuevo propósito. Ya no era un padre traicionado, sino un hombre que había recuperado el timón de su propia historia. Al día siguiente, no fui a la policía. El escándalo no era mi estilo. Mis herramientas siempre habían sido la precisión, la paciencia y el silencio. Mi primer movimiento fue llamar al notario. No hubo gritos en mi voz, ni un atisbo de rencor. Con la misma serenidad con la que una vez diseñé una cuna, dicté mis últimas voluntades, despojándolos de todo. No era un acto de venganza, sino de justicia. Estaba podando las ramas muertas para salvar al árbol. La casa fue lo siguiente: el santuario que construí con mis manos, y que ellos habían convertido en un activo financiero. No la puse en manos de una agencia inmobiliaria que buscara el máximo beneficio. Eso habría sido jugar su juego. En cambio, contacté a una joven pareja del pueblo, un maestro y una enfermera con 2 hijos pequeños, a quienes veía a menudo pasar por delante, mirando el jardín con anhelo. Les ofrecí la casa por un precio que podían permitirse, un precio que no reflejaba su valor de mercado, sino su valor como hogar. Firmamos los papeles en menos de una semana. Ver sus rostros, la incredulidad y la gratitud en sus ojos, fue como ver un viejo boceto cobrar vida. No estaba perdiendo mi casa. Me estaba asegurando de que su alma sobreviviera. Con el dinero de la venta, podría haberme retirado a una vida de lujos vacíos, pero eso habría sido una derrota. En lugar de eso, utilicé cada céntimo para crear algo que perdurara más allá de mí. Creé una fundación anónima, la llamé con el apellido de soltera de Elena. Su propósito: conceder becas completas a jóvenes artesanos sin recursos, para que pudieran estudiar en las mejores escuelas de Europa, incluida aquella pequeña academia cerca de Florencia, a la que yo nunca llegué. Mi sueño sacrificado florecería ahora en las manos de otros. No quería reconocimiento, ni placas con mi nombre. Mi única satisfacción era saber que el dinero manchado por la codicia de mis hijos se transformaría en el futuro de alguien que,
como yo una vez, solo tenía un sueño y el talento en sus manos. Mi último acto fue el más silencioso de todos. Hice una única copia de la primera página de la confesión de Marcos. Solo el encabezado, la fecha y las primeras líneas, lo suficiente para que el anzuelo fuera irresistible. La metí en un sobre sin remitente, y la envié a un periodista de investigación local conocido por su tenacidad. Dentro, solo añadí una pequeña nota escrita a máquina. Pregunten al empresario Marcos Vidal por el accidente sin resolver de la carretera vieja hace 20 años. No era una denuncia, sino una semilla. No buscaba verlo en la cárcel. Solo quería devolverle el miedo que me hizo sentir, la incertidumbre. Después, empaqué una pequeña maleta con lo esencial. Cerré la puerta de mi taller por última vez y desaparecí, dejando que la justicia, como el polvo, se asentara por sí sola. Me encontraron 2 semanas después. Yo estaba en el pequeño balcón de un piso alquilado en un pueblo pesquero, mirando cómo el sol se disolvía en el mar. Su coche de lujo, oscuro y brillante, parecía una criatura de otro mundo aparcada en aquella calle humilde. No salieron dando portazos, airados, como imaginé que harían al descubrir la venta de la casa. Se acercaron con una lentitud estudiada, casi reverencial. Marcos llevaba una cesta de mimbre llena de frutas exóticas y vinos caros. Laura, un ramo de flores tan grande que apenas podía verle la cara. Sus sonrisas eran frágiles, pegadas con alfileres. En sus ojos ya no había desprecio, sino un pánico mal disimulado, el miedo del cazador que de repente se da cuenta de que ha estado persiguiendo a su reflejo en el cañón de una escopeta cargada. Fue Marcos quien rompió el silencio, su voz, antes un martillo, ahora una súplica temblorosa. Habló de errores, de la presión del trabajo, de no saber valorar lo importante hasta que se pierde. Sus palabras formaban un discurso perfectamente ensayado sobre el arrepentimiento y la importancia de la familia. Laura, a su lado, asentía con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas en los momentos justos, como si siguiera un guión invisible. Me ofrecieron una habitación en su casa, la más grande, con vistas al jardín. Prometieron cenas semanales, vacaciones juntos, tiempo. Me prometieron todo aquello que me habían negado, no como un regalo, sino como una ofrenda desesperada, a un Dios al que habían ofendido, y cuyo poder acababan de descubrir. Escuché cada palabra, cada inflexión calculada, sin interrumpir su actuación. Mientras hablaban, yo no sentía nada, ni rabia, ni satisfacción, ni el calor de una victoria. El dolor de su abandono se había enfriado hasta convertirse en un cristal transparente, a través del cual los veía con una claridad absoluta. Su arrepentimiento no había nacido en el salón vacío de mi casa, ni en el recuerdo de mi soledad. Había nacido de una llamada de teléfono, de la voz de un periodista preguntando por un fantasma del pasado. No estaban allí para recuperarme a mí, sino para recuperar la confesión que sabían que yo guardaba. Eran 2 extraños intentando desactivar una bomba que ellos mismos habían colocado. Yo era el único que sabía que el temporizador ya había sido puesto en marcha. Su miedo era la prueba de que mi justicia silenciosa, mi última obra de ebanistería, estaba perfectamente tallada. Cuando terminaron su letanía de promesas, el aire se quedó quieto, cargado de expectativas. Me miraban fijamente, buscando una señal, una palabra de perdón, una rendición. Pero yo les devolví solo silencio. Un silencio denso, oceánico, como el que se respira en el fondo del mar. Dejé que ese silencio se estirara, que llenara cada grieta de su pánico, que les recordara que el control ya no era suyo. El hombre invisible, el mueble viejo, sostenía ahora los hilos de sus vidas de éxito. Mi silencio, que antes había sido el muro que los protegía, se había convertido en la celda que ellos mismos habían construido. No hacía falta decir nada más. Me levanté, volví la silla hacia el mar, y dejé que el sonido de las olas fuera mi única respuesta. Los dejé suspendidos en mi silencio, un vacío que ninguna de sus palabras ensayadas podía llenar. Los miré por última vez, no como un padre mira a sus hijos, sino como un ebanista examina una pieza de madera podrida e inservible. Vi en el rostro de Marcos el rastro del niño asustado al que una vez protegí, pero superpuesto sobre él, como un barniz oscuro y agrietado, estaba el hombre cruel y arrogante en el que se había convertido. Laura era su eco, un reflejo de su codicia y de su pánico. Su arrepentimiento era una farsa, una obra de teatro barata para un público de uno. ¿Perdonar?
El perdón se concede al que se arrepiente del daño hecho, no al que teme el castigo. Mi perdón no sería un acto de gracia, sino una traición a Elena, a mi propia vida, a la justicia silenciosa que merecía. Mi decisión no era perdonar. Tampoco era castigar. Era algo más simple y terrible, era dejarlos vivir para siempre con su miedo. Sin pronunciar palabra, me di la vuelta, y entré en la modesta habitación del apartamento. Sobre la cómoda, como un corazón oscuro, reposaba la pequeña caja de sándalo. Mis hijos contuvieron la respiración, sus ojos fijos en ella, la reliquia que contenía su ruina o su salvación. La cogí con la misma delicadeza con la que una vez sostuve sus manos de niños. Caminé hacia el pequeño balcón, donde el sol de la tarde empezaba a teñir el mar de naranja. Por un instante, sus rostros se iluminaron con una esperanza desesperada, creyendo que la arrojaría a las olas, que el mar se tragaría su pecado para siempre. Pero no lo hice. Simplemente, la coloqué sobre la barandilla de hierro, a la vista de todos pero fuera de su alcance. Allí se quedaría, como un faro mudo. Mi legado no sería el perdón ni la venganza, sino un recordatorio perpetuo de que su libertad dependía de un hombre al que habían despreciado. Mi silencio ya no es su escudo, es su condena. No les di el alivio del castigo ni la paz del perdón. Les he dejado con algo mucho peor, la incertidumbre. Cada amanecer, se preguntarán si hoy será el día en que la caja de sándalo ya no esté en la barandilla. Cada llamada de un número desconocido, les helará la sangre. Vivirán para siempre en el purgatorio que ellos mismos construyeron con su desprecio, encadenados a la memoria del hombre que borraron de sus vidas. Yo, mientras tanto, he encontrado mi paz aquí, frente al mar, con el olor a salitre y a madera nueva. No es venganza, es equilibrio. Es la obra final de un viejo carpintero. ¿Y tú, que has escuchado mi historia, habrías elegido la misericordia, o les habrías hecho sentir el peso exacto de la traición?